Lucas capítulo 12, versículo 32. Dice la palabra: No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, que tú nos permites estar delante de ti. Hoy ponemos en tus manos este momento para que tú continúes, Señor, ministrándonos con tu presencia, cada uno de nosotros, tus verdades, las verdades de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, leamos acá la Nueva Versión Internacional. Dice: No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni la polilla que destruya. Bien, estamos aquí en Lucas 12, 32, donde el Señor continúa hablando acerca del tema de las preocupaciones, de la ansiedad, de los afanes. Usted puede notar ahí en los versículos previos, es decir, del 32 hacia atrás, que el Señor les está hablando a sus discípulos acerca de este gran tema, gran problema que es el afán y la ansiedad. Sí, un asunto interesante que vemos que sucede mucho en nuestras propias vidas, y por supuesto el Señor notó que eso se daba en la gente de su generación y particularmente entre los que le seguían. Y es en ese contexto en que les dice: no tengan miedo, tratando de darles tranquilidad y tratando de enseñarnos una forma de vivir a nosotros los discípulos del Señor. Porque esa es una de las cosas que en la práctica nosotros tenemos que aprender, es vivir con los criterios, con las verdades que el Señor nos enseña, ¿sí? Y como discípulos del Señor, pues se nos demanda acomodarnos a cierta forma de vida, puesto que en el mundo hay muchas maneras de vivir, muchas formas de pensar y muchas formas de manejar las cosas. Pero cuando nos convertimos en discípulos de Cristo, después de que por supuesto hemos creído en Él, antes no se puede, ya se nos va enseñando cómo debemos pensar, cómo debemos sentir frente a ciertas cosas. Nuestra mente comienza a ser alumbrada. Y es que una de las características de una mente que no está alumbrada por el Señor Jesucristo es que o que está parcialmente o que no está alumbrada del todo, podemos decir, es que se mantiene afanosa y ansiosa en cuanto a las situaciones de la vida que más preocupan a la gente, ¿sí? Ahora, cuando consideramos esto que más preocupan a la gente, por lo general estamos hablando de qué vamos a comer, qué vamos a vestir, nos da miedo el futuro, estamos en incertidumbre frente a lo que viene, nos depara el futuro, si tendremos o no lo suficiente, y si llegamos a tener, cuidamos lo que tenemos y decimos ojalá nunca me falte, y vivimos así, o sea, como en una tensión frente al futuro y a las cosas más elementales de la vida, ¿sí? Por supuesto eso es una consecuencia de la sensación de desamparo que ha tenido el hombre. Salir adelante en el mundo y tener lo necesario no necesariamente es tan fácil, ¿sí? Tener lo necesario para mucha gente se ha convertido en algo difícil. Por eso es que mire que en nuestro país por lo menos se habla de un gran porcentaje de personas que, por ejemplo, no se acuestan con las 3 comidas diarias que por dogma, por doctrina, digamos, uno debería tener, ¿sí? Y no son pocos, y por ejemplo cosas como la pandemia han agravado eso, ¿sí? Ahora, si vamos a otros países, la cosa es más severa, porque nuestro país algo de estabilidad tiene, aun cuando se le puedan reprochar muchas cosas, cualquiera dirá, pero tiene algo de estabilidad. En general, nosotros vamos a ver que
No es tan sencillo esto de tener la provisión y estar bien, ¿sí? Y el hombre ha tenido que aprender a vivir luchando por eso, ¿sí? Luchando por eso, preocupándose y afanándose por eso, tenerlo, ¿sí? También en el sistema que tenemos económico, para que usted pueda tener eso, usted tiene que ofrecerle algo a la sociedad. Para que usted pueda proveerse de la sociedad, usted tiene que proveerle algo a la sociedad, algún servicio. Y entonces todas estas cosas, además, por supuesto, de la falta de fe, hacen que la gente se vuelva muy, pero muy pendiente de esas cosas y muy ansiosa, a tal punto de que se teme, se vive en estados de ansiedad por poder perder lo que se ha logrado o por no conseguir por lo que se necesita, ¿sí? Esto hasta cierto punto es un error, pero no se constituye en avaricia. Ya vemos cuando la cosa se pone más fea, cuando ya la gente vive en avaricia, porque aún teniendo lo necesario, su costumbre es mezquina, tratando de agarrarse de lo que tiene. Ahí vemos a las familias peleándose por herencias, desfalcándose los unos a los otros, engañándose los unos a los otros, a nivel país evadiendo impuestos. Bueno, hay una cantidad de cosas, es decir, todo obedece a una mentalidad no alumbrada por Cristo, ¿estamos de acuerdo? Todo obedece a eso, el afán y la ansiedad. Y esto va mucho más allá, hay gente que de pronto no se preocupa por eso, pero se preocupa por otras cosas, ¿sí? Lo cierto es que por lo general la preocupación del hombre está en torno a qué voy a comer, qué voy a vestir, todo lo que voy a necesitar. Y mire que es importante tener todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Yo cuando nunca me he enfrentado a la situación de explicarle a alguien lo afortunado que es como he tenido que explicárselo, por ejemplo, a mi hijo, porque claro, en su tierna edad él considera que todos tienen lo que uno tiene, ¿estamos de acuerdo? Que todos comen como uno come, ¿sí? Y sin ser muy sobresaliente nuestra, pero pues sí tenemos cierta comodidad gracias al Señor. Entonces, que todo mundo puede comprar, que todo mundo puede, y esa no es la realidad del asunto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese punto allí se constituye en un foco de preocupación de la gente, muy, muy serio. La gente se inquieta, y hasta llega a ponerse en actitudes y acciones delictivas prácticamente por esa situación. Claro, por supuesto, ese no es su caso, muy seguramente, pero lo que trato de traerle es cómo el Señor quiere que vivamos, ¿sí? ¿Cómo quiere el Señor que nuestro día a día transcurra en torno a esos temas de provisión que son tan espinosos? Sí, sabemos que no es fácil, más en economías emergentes como las que vivimos. Sabemos que a usted no le llegan las cosas fácil del todo, ¿sí? A usted le toca trabajar, lo entendemos, eso lo sabemos, pero cuando estamos frente a un discípulo de Cristo, se supone que debe eliminarse la preocupación sobre todos esos asuntos. Ahora, la pregunta es ¿cómo manejamos? Porque no es simplemente un acondicionamiento mental en ese sentido, sino que nosotros estemos en la fe en ese aspecto, como en todos los demás, ¿sí? Por eso el día jueves el apóstol decía ese pasaje que está en Corintios que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En ese aspecto también hay que estar en la fe, en ese punto. Como en todas las demás cosas de nuestra vida, todo lo que pasa en nuestra mente, debemos estar en la fe, porque es en la fe que estamos aprobados por Dios, ¿estamos de acuerdo? Y entonces el Señor les dice, no temáis manada pequeña. Ahora, por supuesto, esto no se lo dice a todos, se lo está diciendo a sus discípulos, y les dice, no temáis manada pequeña, se refiere a ellos como manada pequeña. A mí me llama la atención eso, ¿sí? Y por supuesto se refiere a nosotros como manada pequeña. Somos un grupo de personas discreto, pequeño. ¿Quiénes? Los salvos, los nacidos de nuevo, los redimidos del Señor. No son masas de gente. Y no es a las masas que les está diciendo esto, ¿estamos de acuerdo? Sino a la gente que está vinculada al propósito de Dios por medio del discipulado y por la fe, por supuesto.
Quiero hacer énfasis en esas dos cosas, por medio de la fe y el discipulado. Nadie puede ser discípulo si no tiene fe, ¿cierto? Pero sí es necesario avanzar hacia ser discípulo de Cristo para que estas cosas tengan en nosotros aplicación, validez. ¿Cómo los calma? Mire, no temáis manada pequeña. Es decir, si ustedes son pequeños, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, lo que Dios tiene en su voluntad darle a sus discípulos, a los hijos, a los adoptados, a los redimidos, sobrepasa todas las ambiciones que la gente puede tener. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Nosotros nos preocupamos por cosas pequeñas. Pues lo que el Padre tiene en su buena voluntad darle a la gente que cree en Él, cuando han creído, por supuesto, el único requisito es creer en Él, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, eso supera cualquier cosa que la gente persiga en esta vida. ¿Qué nos quiere dar el Señor? El reino. ¿Sí? Ahora, cuando uno le dicen así, uno dice, pero ¿y ahora qué, pastor? ¿Por qué yo no veo eso aplicado en este momento? ¿Qué es ese reino? ¿Qué significa ese reino? Pues mira, te voy a explicar. Hay varias consideraciones allí. Lo primero es que el reino del Señor al cual nos ha llamado a participar, por supuesto, es el reino de los cielos, ¿sí? Y el reino terrenal que Él establezca cuando venga en su segunda venida. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Él venga en su segunda venida, va a establecer su reino. Estos son, por supuesto, tiempos post-tribulacionales. Al final de la gran tribulación, Él dice que va a venir. Y esa es una de las profecías que falta por cumplirse, pero ya estamos viendo que algunas ya se están cumpliendo. Zacarías 12:10, mire, es interesantísimo, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Se refiere al tiempo en que Israel vea venir al Señor Jesucristo, porque el Señor viene sobre Israel, ¿estamos de acuerdo? Sobre esa nación de Israel, para de ahí gobernar toda la tierra, y por supuesto que suceda todo lo que hemos estudiado. El día de la venganza ya sucedió allí, hasta ese punto ya sucedió sobre los moradores de la tierra el día de la venganza, ¿sí? Entonces, claro, cuando el Señor piensa en usted, Él dice, yo lo tengo para algo mucho más grande que aquello de lo cual se preocupa, ¿estamos de acuerdo? Para algo mucho más grande. Lo tengo para algo más grande que su vida, su carrera, su matrimonio, hasta si se quiere su ministerio, ¿estamos de acuerdo? Para algo mucho más grande. Claro, a usted y a mí estas cosas no nos caben en la cabeza del todo, porque nosotros vivimos, digamos, reducidos en nuestra perspectiva. Una de esas razones por la cual vivimos reducidos en la perspectiva es por falta de leer la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por falta de que nos enseñen estas cosas, pero más que todo por falta de leer, porque mire que nosotros estamos enseñando. Es decir, hay que hacerle ver a la gente la esperanza a la cual el Señor lo ha llamado. Es ese reino en el cual se tiene a disposición todo lo que uno puede desear, al cual el Señor lo llamó. Sí. Y usted dice, ¿y mientras tanto qué, pastor? Pues mientras tanto, mientras estamos en esta tierra, tú busca el reino de Dios. Es que es en ese contexto que lo dice. ¿Sí? Porque ese reino es el que se va a establecer. Si usted tiene esa forma de vivir, si usted escoge esa forma de vivir, de preocuparse por las cosas, no le digo que necesariamente no las vaya a conseguir, aunque a veces la gente se afana y aún así no las consigue. Pero lo cierto es que usted va a estar sometido a esa mentalidad de lo que la Biblia, lo que el Señor mismo dice como los demás gentiles. Entonces vámonos al 30, dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe que usted tiene la necesidad de todas las cosas que necesita. Es impresionante, mire. Cuando nosotros logramos enfocarnos en las cosas del Señor, hay algo que se va a comenzar a dar en tu vida y en la mía, y yo lo hablo con base en una experiencia personal, y es que todo lo que necesites, el Señor lo va a ir entregando. ¿Estamos de acuerdo? Todo.
todo, el Señor lo va a ir entregando. Sí. Ahora, no te va a dar más probablemente de lo que necesitas, aunque sí puede darte una condición sobresaliente de provisión, sí puede hacerlo. Lo importante es que nuestro corazón, mi hermano, nuestro corazón esté en el reino. ¿En dónde? En el reino. Si usted está aquí en la tierra, así, fatigado por lo que usted tiene, usted ya está en un problema allí. Porque entonces tu mente parece que no ha sido alumbrada, ¿cierto? No ha sido alumbrada. Entonces, esto por supuesto no significa no programarse, no ahorrar, no buscar tener mejores condiciones, no. Lo único que significa es que para un discípulo todo el bienestar de la tierra tiene que estar dependiendo del propósito de Dios que él está siguiendo, de buscar el reino de Dios y su justicia, porque el Señor no te llamó para simplemente arreglarte la vida aquí, porque eso por lo general no sucede así, ¿sí? O sea, el Señor sí se manifiesta, pero no del todo en esta tierra, sino para que tú tengas esa esperanza del reino. Mire, cuando estemos sentados cuando estemos en el reino de los cielos, vamos a descansar, vamos a comer, ¿sí? Estas son revelaciones que vienen, que uno lee en la Escritura. Uno piensa que, como es un tema espiritual, que sucede en el espíritu, aunque los vivos van a tener el cuerpo transformado, pues uno puede llegar a pensar que no, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, ¿para qué es que nos llamó el Señor? Miren, pero vosotros en Lucas 22, 28, ahí mismo en Lucas, pero 22, 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice. O sea, insisto en el asunto de que ¿a quién se está refiriendo, iglesia? No perdamos la conexión, ven. ¿A quién se está refiriendo? A los discípulos, no a los que escucharon en algún momento y simplemente puede ser que hayan entrado por aquí el concepto y haya salido, sino a aquellos en quienes la persuasión del Evangelio ha sido tan evidente que se comprometen con el Señor, tanto como para estar en las pruebas de Él. ¿Sí? Ahora, Él, nuestro Señor Jesucristo, ya no está aquí, pero su proyecto sigue estando, es la iglesia de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Cuando usted y yo nos comprometemos con Él, cuando usted y yo estamos en sus pruebas, soportando el trato, creyéndole al Señor, esperando su venida, ¿sí? Creyendo en Él, aprendiendo, haciendo esto que parece tan desconectado de todo lo que tenemos que hacer, porque usted al venir aquí, usted deja muchas cosas que hacer, deja ocupaciones, deja entretenimiento, usted deja de salir con los amigos, cualquier cantidad de cosas deja de hacer. Pero entonces allí, usted y yo, ¿por qué lo hacemos? Quienes lo hacen con frecuencia, que son una buena parte de ustedes, porque la persuasión que ustedes tienen ha sido suficiente, la persuasión del Evangelio, para verle la utilidad a esto, a estar en las cosas del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí van a suceder pruebas. Aquí usted va a pasar por los diferentes, puedo decir, cursos del propósito de Dios. Hay gente que no va a estar en las pruebas del Señor, ¿sí? Pero entonces los discípulos sí son de esas personas que han estado en las pruebas. Y les dice, mire, en el 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿A quién seguimos nosotros? Al Señor, ¿cierto? Por eso nosotros debemos llegarle a esto como entregar nuestra vida en sacrificio vivo, agradable, que es nuestro culto racional. Estoy utilizando enteramente términos bíblicos, ¿cierto? ¿Cómo debemos llegarle a esto? Así, con esa mente. Usted dice, ¿y qué pasa? ¿Y mientras tanto qué? Mi carrera, y mientras tanto qué mis ocupaciones. El Señor te va a dar un margen, por supuesto, pero no te olvides que el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, la vida que nosotros cultivamos, nos esforzamos aquí, nunca, mi hermano, puede estar por encima de las cosas del Señor y de su llamado a nosotros. Que por supuesto, en muchos casos, permite que usted, por ejemplo, estudie, trabaje, que tenga empresa, si es que la llega a tener, permite que usted se case en algunos casos, permite que usted tenga ciertos márgenes, pero
allí, eso depende del llamado, esos son los temas que se deben tratar en la consejería, ¿estamos de acuerdo? En cuando se habla con madurez con una persona, porque muchas veces, y no se sientan mal por lo que voy a decir, pero las consejerías son de las preocupaciones de la tierra, ¿sí? Pues déjame decirte que no estás tan alumbrado, necesitas prosperar mucho más en el alma, ¿sí? Para que luego ya comiences tú a estar cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, si ustedes quieren saber cuál es el propósito de Dios así, global, colectivo, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a... Ese es el objetivo. Todo acto tendiente a colaborar con eso o participativo con eso es el reino de Dios. No en cualquier lugar, sino donde Cristo nos ha establecido. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes no saben lo que están recibiendo aquí. Y yo me doy cuenta de eso. ¿Por qué? Porque si ustedes supieran el método que hay detrás de esto, para que el Señor provea, hermano, comienzan a vivir en unas experiencias diferentes, completamente. ¿Sí? Diferentes. El reino de Dios debe ser relevante para nosotros, más que cualquier otra cosa, porque somos convocados a Él. ¿Estamos de acuerdo? Porque somos convocados a Él. Ojalá, espero, darme a entender y que se tenga la fe para recibir esto, y que la gente que se sienta persuadida, pues proceda a estas actitudes. Esto se va a cumplir. Entonces mire usted, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. Entonces va a llamarlos el Señor, mira, ven para acá. Tú barriste por años, ¿no? A pesar de que te estabas pasándola mal. Porque particularmente las personas que tengo en mente no la pasan tan bien. En este momento tienen unas circunstancias muy incómodas, donde hasta se podrían cuestionar dónde está Dios. ¿Sí? Y dice, tú estuviste allí, me serviste, soportaste a esa gente que se vinculaba con eso por mí. Callaste muchas veces para seguir. Ven, te asigno un reino. Ven, te doy. ¿Estamos de acuerdo? A ustedes los va a promover el Señor por ser fieles en lo poco. Y esto es lo poco. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucha gente con la que el trabajo que están haciendo, Dios no está agradado con ellos. Y usted me dirá, ¿y el suyo, pastor? Pues déjeme ese tema a mí. ¿Estamos de acuerdo? Yo indago sobre mi asunto. ¿Estamos de acuerdo? Y créame que he indagado y yo le presto atención a lo que el Señor me muestra. Yo tengo errores, por supuesto que los tengo. Y hay algunos de ustedes que los han visto mis errores, ¿sí? Pero yo estoy ahí fiel. ¿Estamos de acuerdo? Aprendiendo. O en pandemia alguna vez les faltó la palabra. ¿Sí? Tratamos de hacerlo mejor, hermano, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es hablarle a la gente y que si quieren creer, crean, y si no, no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a llegar el Señor y va a decir, venga para acá, siervo, tú que abriste la puerta, tú que estuviste. Claro, aquí la gente suelta las cosas, no le interesa. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la gente que no va a estar galardonada. No digo que no va a ser salva, por supuesto que van a ser salvos, porque no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Pero los galardonados es otra cosa. ¿Sí? Entonces dice, pues yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces, cuando eso suceda, y si tu fe no llega a tener esa persuasión sobre los eventos futuros, perdóname, tienes que hacer esto. Pon la mira en las cosas de arriba, y ahí te comienza a funcionar todo lo demás. ¿Sí? Entonces, si la persuasión tiene que llegar a ese punto, si ya le llega a usted a ese punto, la persuasión, el Señor comienza a manejarle el asunto, todo lo que necesite, lo va a guardar, le va a proveer, todo eso, ¿sí? Y luego lo llama a un reino. Mire, usted ni se va a acordar de todo lo malo o bien que lo pasó acá, ¿sí? Ni se va a acordar. Pero hay que ser fiel ahí en la asignación, en el lugar, no donde quiero estar, sino donde me necesita el Señor. Porque aquí hay mucha gente que quiere estar donde ellos quieren estar, donde están los amigos, ¿sí? Y como las cosas aquí son pequeñas, escaladas, pequeñas, aquí hay mucha gente quiere evadir esas situaciones.
Pero entonces tú trata de encajar allí, porque el Señor, ¿y sabe cómo los calma? No temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire, cuando estemos en el reino del Señor, mis hermanos, vamos a estar sobre autoridad en la tierra. No vamos a ser los últimos, vamos a ser los primeros. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comer de lo mejor de la tierra. ¿Sí? Y usted me dirá, ¿y por qué habla así? Pues porque dice, ¿para qué les asigna un reino? Mire, en el 30 dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. ¿Qué hace uno en el cielo? Y cuando vengamos a la tierra, comer y beber, pero de las cosas buenas, porque nosotros, pues, sea como sea aquí, de todo probamos, ¿no? Pero las cosas de allá, otro nivel, mi hermano, otro nivel. Para que comáis, ¿sí?, en mi mesa, y os sentéis en tronos, ¿sí? ¿Cuántos creen eso? Entonces lo de aquí tampoco es tan importante, pero hay que tener esa perspectiva, ¿sí? Si el cristiano está terrenal, así, clavado en la tierra, no le va a ir bien. Insisto, tienes derecho a hacer tus cosas, tus emprendimientos, todo eso, pero las cosas del Señor por delante, mi hermano, porque si no, das evidencia de que no estás alumbrado aquí, ¿sí? Y el poder de Dios no va a orar a tu favor en este sentido. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes? Los que han permanecido en las pruebas del Señor. Por supuesto, imagínense, ¿nosotros podremos aspirar a cargos muy altos? Yo creo que no, porque nuestras pruebas no han sido muy grandes, ¿cierto? Pero las pruebas están allí. ¿Dónde está el que se vincula con las cosas del Señor? Sí. Por lo menos el Señor te va a pedir que seas fiel, por lo menos. ¿Sí? Que estés allí en la rutina, en la monotonía, en lo aburrido o incluso en los vaivenes de este servicio. ¿Sí? Aprendan eso para que el Señor pueda seguir. Ahora, esa es una forma de vivir, por supuesto. La otra forma de vivir de otra gente, porque una forma de vivir es preocupado, indica que la mente no ha sido alumbrada. ¿Frente a qué? Frente a qué voy a comer, qué voy a vestir, todo eso. Ahora, uno tiende a eso. Cuando usted ya viva por fe y esté vinculado con el Señor, sí, usted se va a dar cuenta que la carne tiende a preocuparse por eso. Pero ahí es donde dice, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y seguimos vinculados con el Señor y dándole importancia a las cosas de Él. Así es como funciona. La otra posición, que también es de incrédulos y también es de personas que no han sido alumbradas, es lo que está en el Salmo 49:6. ¿Sí? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Estos ya están en otro nivel. Estos, por algunas circunstancias de la vida, situaciones contextuales económicas, es decir, del entorno, del medio ambiente económico en el que están, también condiciones de capacidad de ellos, cualquier cosa, estos ya tienen riqueza, ¿estamos de acuerdo? Estos no están preocupados, estos gastan en dinero, gastan con su dinero en comida, gastan en ropa, en todo lo que el hombre necesita y se aprovisionan. Entonces, están en una condición en la que probablemente hasta podrían algunos dejar de trabajar. Hay unas élites acá que no trabajan porque lo necesiten, porque a veces las fortunas son tan grandes que pueden sustentar 4 o 5 generaciones de hijos, así, con todo y al más alto nivel. Entonces, pero hay otro, entonces esos, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Redimirlo es pagarle el rescate a Dios cuando se ha juzgado, decirle no, que Él no pague la pena de sus pecados. No pueden, o sea, la plata de este mundo. Mire que uno se entera que hay gente que tiene una cantidad de dinero, ¿sí? Unas cosas exorbitantes, unas cosas fuera de serie, sobre todo eso. En ciertos países se ve una cosa que es cifras que a uno no le caben en la cabeza. Todo ese dinero de la moneda más fuerte, quiere decir, no alcanza para que usted compre el rescate de usted mismo y de su hermano. ¿Sí? Así lo dice. No podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate,
porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Mire qué cosa. Pero ya tú lograste la redención, ¿cierto? Porque Cristo pagó, porque la sangre preciosa de Jesucristo vale más que cualquier fortuna terrenal. Y la derramó por ti, por mí. Mire qué cosa. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Es decir, si yo me preocupo, si yo voy a ver corrupción, no me sirve estar preocupado por tener las cosas, ni tampoco me sirve estar tranquilo porque las tengo. Hay que resolver lo importante, ¿sí? Y después de eso viene todo lo demás. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Mire, en el 11 dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación, y dan sus nombres a sus tierras. Otro pensamiento, entonces, en contraposición a lo primero que vimos, estos viven confiados, dice con esto voy a aguantar, tengo lo necesario, no hay problema. Ambos enfoques erróneos. Una persona así muy difícilmente se vincula con el propósito de Dios, por supuesto, porque ni siquiera necesita resolver las cosas de la tierra. Pero no, yo espero que nosotros vayamos como el Señor nos quiere llevar a madurar, a mejorar todas las cosas, ¿sí? Para que nosotros cojamos aquello para lo cual fuimos asidos por Cristo. Dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, para asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. Asir, agarrar lo que el Señor me quiere dar. Si usted cree en estas cosas y usted se enfoca en el Señor y usted comienza a vivir como una persona llamada a heredar un reino, mire, o sea, la visión tiene que alargarse, estirarse mucho en nosotros, ¿sí? Dime cuál puede ser una preocupación. Ahora, somos débiles. Yo confieso que a veces me inquieto por cosas, a pesar de que tengo escuela y práctica y experiencia propia de que el Señor es fiel. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces ahí es donde debemos saber, ¿no? Pero tranquilo, el Señor está contigo. Ustedes que han servido fielmente, el Señor está con ustedes. Les va a dar la justa retribución a eso. Si tú has hecho un buen trabajo, si has estado donde se te necesita por la vocación al Señor, llegará lo que necesites a tus manos cuando lo necesites, ¿sí? Y si comienzas a acumular bendiciones y bendiciones, pues ya se comienza quizás a notar, ¿no? Entonces, ambas situaciones debemos cuidarlas. Volvamos ahí a Lucas 12. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas. Ahora, esto se lo tomaron muy en serio los del primer siglo. Los del primer siglo, la iglesia primitiva, se tomó muy en serio esto de vender lo que poseían. Dijeron, no, el Señor va a volver ya mismo, porque decían que habían unos errores de interpretación en las Escrituras, cosas a las cuales es no natural de que la gente cometa errores en la interpretación, ¿no? Y ellos pensaban que iba a volver ahí mismo, entonces vendieron. Hoy nosotros no estamos obligados a hacerlo, quien quiera puede hacerlo. Le aseguro que recibirá su galardón, ¿estamos de acuerdo? Le aseguro que recibirá su galardón. Lo que es más importante quizá es que nosotros vivamos una vida con el mayor arraigo en las cosas eternas. Por ejemplo, yo tuve una discusión hace años, y esto yo lo he contado muchas veces, con alguien, porque éramos de la misma carrera y todo, y él me decía acerca de la necesidad de ahorrar. Y yo en ese momento trabajaba, y estaba trabajando en dictar clases de batería, que es mi trabajo secundario, ¿sí? Y bueno, algo me entraba de dinero, y como no tenía gastos, pues qué rico, ¿cierto? Que vivía bajo techo de mis padres, eso fue una delicia, ¿sí? Todo era para mí, como quien dice. Pero cada cierto tiempo de acumular el ingreso que yo tenía, el Señor, yo sentía en mi corazón que me lo pedía, ¿sí? Porque el Señor, mi hermano, va a probar con su espíritu en dónde está nuestro arraigo, ¿sí? Y me lo pedía, y como esta persona era muy cercana a mí, yo le compartía eso, me decía, mira, entonces él me decía, y bueno, y el ahorro y todo esto, ¿qué? Yo recuerdo que cuando estaba haciendo eso, sí se me pasó por la cabeza que podría estar haciendo yo mal, porque el Señor no va a coaccionar a nadie para que ofrende, ni para que mucho menos, sí, o sea, nada de eso.
Es decir, yo decía, sí, tengo que ser responsable, si algún día me quiero casar, porque eso es lo que piensa uno cuando es joven, ¿cierto? Sí, si algún día quiero tener, sí, voy a ahorrar, claro. De alguna manera, yo creo que por la enseñanza y en mi corazón estaba el sentir que Dios podía darme todo lo que yo necesitara. Todo. Y que yo debía hacer mis siembras en ese momento. ¿Sí? En ese sentido. Y entonces dejé de ahorrar para hacer eso. Lo único que trato de decirles con eso es que la mentalidad que había detrás de eso era el valor de las cosas del Señor. Yo le decía, Señor, yo quiero que tú me des un ministerio, quiero servirte. Y bueno, yo sé que mi ministerio no es el más grande, por supuesto que no, pero tengo ministerio. Si nosotros, mi familia y yo, no tuviéramos ministerio, ¿quién nos sostiene? Ustedes no nos sostienen a nosotros, ¿estamos de acuerdo? Es el Señor con su diestra de poder. ¿Sí? Y entonces yo le decía así al Señor, y creo que fue un acierto, Ya luego vienen temporadas donde comienzo yo a ver la mano de Dios fuerte en cada aspecto de mi vida. ¿Sí? Y yo sé que más he logrado con el poder multiplicador de la poderosa mano de Dios que con los ahorros y los cálculos personales. Más he logrado. ¿Sí? ¿Qué le quiero decir con esto, pastor? No ahorra, tú ahorra, tranquilo, ahorra. Haz tus ahorros para lo que tú quieras. Pero no te olvides que aún el ahorro se puede quedar ahí en la caja fuerte si el Señor viniera hoy, ¿sí? Y es más importante honrar al Señor y vivir desarraigado de estas cosas, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto, si yo tengo casa y la necesito para vivir, el Señor no te pide que la vendas. Son casos muy, muy puntuales de gente a la que Dios le habla. Por lo general no son gente inmadura, sino gente que es de oración, de palabra, así hay gente en las iglesias. Entonces, esa persona puede ser que el Señor le diga, pero en general lo que trato de indicarles es: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan. O sea, usted prepárese para vivir en una condición diferente, para que el fruto de su trabajo aquí le dé para una honra y una posición de honor en el reino al cual usted fue llamado. Esa es la única manera de calmarse con ese tema del afán y la ansiedad. Teniendo esto claro. Entonces, cuando nosotros lo tenemos claro, así es como funciona. Vamos a orar.